palabra de la mañana tiene algo que ver con esto. Dios no se equivoca y la palabra de la mañana habló de un cambio de mentalidad, ser transformados, una transición en tu mente donde te lleve a pensar de la manera como Dios quiere que pienses. Y estamos viviendo en un mundo de cambios, pero no es nuevo. Desde que Dios creó el mundo ha habido cambios y evoluciones, por lo que los cambios no deberíamos de verlos como cosas malas, simplemente como algo natural. En nuestra vida nosotros cambiamos, nacemos, pasamos por varias etapas, somos bebés, luego somos niños, luego adolescentes, jóvenes maduros, adultos mayores, ancianos, y es un cambio natural. Es algo que en nuestra vida se da, a veces es doloroso. De hecho, físicamente crecer duele. A veces nuestros huesos nos duelen, bueno, les duelen a nuestros niños, en su momento nos dolieron, pero no sabíamos qué era. Cambiamos y nuestras emociones van transformando nuestras vidas. El madurar a veces nos duele, pero es algo natural. Y me gustó esa imagen que pusieron del mismo árbol en 4 diferentes estaciones. Ninguna estación en sí es mala. Todas tienen un porqué y una necesidad de. Mi nuera es de Canadá y para nosotros en México la lluvia y el frío es mal clima. Decimos, está haciendo mal clima, tápate bien porque te vas a resfriar, te va a dar un mal aire y demás. Pero ella dice, no, es que no hay mal clima, lo que hay es mala ropa, o sea, no estás adecuada al momento en que estás viviendo. Porque, y ella lo defiende así con mucha pasión, pues porque vive en el frío. O sea, es que si el frío fuera malo, pues nadie viviría allí. Pero el frío es hermoso, podemos patinar, podemos esquiar, podemos hacer ejercicio, es muy bonito verlo, te calma, te refresca el alma. Para ella el frío y la lluvia es bonito. Y a lo que voy es eso, tenemos que verlo con los ojos adecuados y tenemos que enfrentar los cambios, porque sí o sí las cosas van a cambiar. No podemos evitar los cambios. Dios los estableció con un propósito. Y a lo largo de la Biblia vemos algunos ejemplos, algunas historias donde hubo cambios. La palabra misma de Dios nos revela a Dios de diferente manera. No es que Dios cambie, sino que esa apertura, ese mostrarse va siendo gradual hasta que llega a la perfección que es en Cristo Jesús. Y parte de esos cambios me gustaría llevarlos a el libro de Esdras, capítulo 3, del verso 10 al verso 13. Y para ponerlos un poquito en contexto, el pueblo de Israel cambió de un gobierno teocrático donde los sacerdotes, los jueces eran los que gobernaban, cambió a una monarquía. Luego esa monarquía estuvo 3 reyes y en el 4 se dividió el reino del norte y el reino del sur. Después fueron invadidos. Primero cayó el reino del norte, se lo llevaron a Siria, y después vino la caída del reino del sur de Judá y fueron llevados a Babilonia. Después de ese periodo de exilio viene un periodo, nuevamente un cambio, una transición, y viene una época de reconstrucción. Y es ahí donde se sitúa la lectura que vamos a dar a continuación. En esas oleadas de gente que regresaba del exilio a Jerusalén para reconstruir, es que se escribe este libro de Esdras, y dice de la siguiente manera. Bueno, otro punto más. Regresaron con un propósito. El cambio tuvo un propósito. Ese propósito fue reconstruir primero el templo y luego las murallas, ¿sí? Entonces, todo cambio lleva un propósito, primer punto. Dice, cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar las trompetas. Es decir, a la construcción todos le entraron. En ese cambio, en esa transición, en el cumplimiento de ese propósito, todos. Terminan de poner los cimientos y los que estaban dándole con la cuchara y la pala se quitan eso y se ponen sus mantos y dicen, bueno, ahora vamos a darle gracias a Dios. Luego los levitas, descendientes de Asaf, esto es importante,
apréndanse, Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Apréndanse también eso, tal como lo había establecido. Está hablando Esdras, ¿eh? Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego empezaron los levitas, los cantores. Luego todo el templo se unió, dice, todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. No habían terminado, pero habían concluido los cimientos. El versículo 12. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en alta voz al ver los cimientos del nuevo templo. Miraron atrás y dijeron, lo que teníamos era mejor. No, estos cimientos no son como aquellos. No va a ser igual. ¿Notamos la actitud de algunos ante los cambios? Esa añoranza. En mis tiempos. Preocúpense cuando empiecen a hablar así, ya llegaron al cuarto o al quinto piso. Ya están más canosos o sin pelo. Entonces, cuando empezamos a decir, es que en mis tiempos, no, es que esta alabanza, no, en mis tiempos, hijito, hijita, se cantaba al Señor. No, es que estos predicadores de hoy en día, no en aquellos tiempos. Y esto no es nuevo, los cambios traen resistencia. Pero dice el versículo 13, bueno, más adelante del 12, dice, los demás en cambio gritaban de alegría. O sea, ante un mismo cambio, o sea, algo pasó lo mismo, o sea, pusieron los cimientos. Pero mientras unos lo veían de una manera, otros lo veían con otro enfoque. ¿Con qué mente, con qué ojos estás viendo tú estos cambios? Dice, los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Este es nuestro versículo base. Y de aquí lo vamos a ir desmenuzando un poquito. Son 4 puntos, son rápidos, no se preocupen. Pero inicié la plática diciendo, estamos viviendo una época de cambios. En México apenas hace algunos días, algo impensable en un pueblo machista, digo machista entre comillas, porque en realidad quienes mandan en nuestras casas, o sea, o nuestras mamás o nuestras esposas, pero en México somos muy machos. Y ¿cuándo íbamos a pensar que una mujer iba a gobernar los destinos de este país? Es un cambio muy fuerte. Y sin embargo, mientras hay unos con resistencia, ya empezaron a ir las voces misógenos de que vamos a tener una ama de casa con 6 años en la presidencia. O sea, ¿qué mente tan corta? Resistencia al cambio. En Medio Oriente vemos cómo el mapa geopolítico se está moviendo. En Europa del Este, una guerra que ya lleva 2 años, que iba a ser, según esto, de cuestiones de semanas, meses, ya se alargó. Ese muro que cayó en Berlín, que cambió el balance de una URSS Estados Unidos, ahora es una China Estados Unidos, el equilibrio. Y estamos viviendo esos cambios, pero esto no es nuevo, seguirá habiendo cambios. El tema es cómo los vamos a enfrentar, con qué corazón, con qué visión. Y tomando este pasaje, Dios nos da estos puntos que tenemos que considerar. Las nuevas temporadas no quiere decir que lo anterior esté mal, no necesariamente. Porque a veces pensamos que estamos cambiando porque lo anterior ya no sirve o ya no es tan bueno, y la verdad es que no. Simplemente es que tenemos que cambiar para evolucionar, para mejorar. Dice la Biblia que la luz, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Empezó aquí el sol, a las 10, 11 estar acá, a las 12 estar acá, y en ese momento el día es perfecto, pero tuvo que caminar esa trayectoria para llegar a esa perfección. Entonces, los cambios son procesos que tenemos que llevar a cabo para llegar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, no nos hagamos, quitémonos si tenemos esa mentira de que los cambios es porque lo anterior estuvo mal. No, simplemente es parte del proceso. ¿Estamos de acuerdo? Ok,
dice, y vemos los ejemplos, o sea, vemos aquí, esa reconstrucción fue parte de un proceso de reconstrucción. Y Deuteronomios 12:8 dice, aquí en este versículo, están a punto de entrar a la tierra prometida. Después de andar rodeando el desierto 40 años, de andar caminando, por fin van a entrar a la tierra prometida. Y Dios les hace una advertencia, dice, tu modelo de adoración tendrá que cambiar. El modelo anterior no era malo, porque los acercaba a la presencia de Dios. Ellos veían esa nube, veían esa nube en el día y esa columna de fuego en la noche. Eso era precioso, no era malo. Veían retumbar el Sinaí, fuego ardía en la cima de ese monte, era precioso. Pero ahora, en esta nueva etapa, su modelo de adoración iba a cambiar. No porque el anterior fuera malo, simplemente porque ahora iban a tener una relación diferente con Dios. Entonces, cambios, transformación. Número 2. Entonces, número 1, ¿cuál fue? Los cambios son necesarios, no necesariamente porque lo anterior fue mal, sino que son parte del proceso para alcanzar nuestro propósito. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, no veamos los cambios como cosas malas, sino como parte del proceso para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Está claro? Entonces, si tenían esa mentira, despójenla. Y no nada más en lo espiritual, en todas las etapas de su vida. Su hijo va a cambiar de niño a adolescente. Ya no vas a ser el superpapá, la supermamá, el que nunca se equivoca. Ahora vas a ser el pasado de moda, pero es parte de su crecimiento. ¿Sí? Y cuando tu hijo se case y tenga sus hijos, va a haber otro cambio y va a decir, cuánta razón tenía mi papá. Es parte de, y vas a sufrir porque te vas a resistir. Quisieras tenerlo siempre en los brazos, que no se te enferme, que no se te vaya, saber dónde está, pero el cambio, a veces pierdes el control, pero tienes que confiar que es parte del propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? ¿Listos para pasar al número 2? Ok, si ya sabemos que vamos a sufrir esos cambios, pues vamos a hacerlo con gozo. Dice en el versículo que leíamos, en la porción que leíamos, dice que los demás en cambio gritaban de alegría. O sea, si ya vas a pasar este cambio, pues dice un dicho muy común, flojito y cooperando. Entonces, alégrate porque tienes que saber que sí o sí es parte del propósito de Dios para tu vida. Ahora, en los cambios parece ser que las cosas no marchan bien. A veces decimos, doy un pasito para adelante y 2 para atrás. Pero tienes que verlo con los ojos que Dios ve. Y Ageo 2:9 dice, mientras unos decían, no, es que este templo no va a ser igual que el otro. No, el otro estaba forrado de oro, el otro tenía tanto por tanto y este está más chiquito. No, el otro tenía era como vasija que le llamaban el mar, que era enorme y se llenaba de agua y tenían que traer unos carros con contenedores para vaciar el agua ahí. O sea, era una cosa esplendorosa. No, no. Pero Dios les dice a esos judíos que habían regresado, no se desanimen. Ageo 2:9, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Y aquí está refiriendo a Jesús, pero no te preocupes en esos cambios, lo que viene va a ser mucho mejor de lo que estás dejando. Tienes que soltar para poder recibir. ¿Sí? Zacarías 4:10 dice, no menosprecies estos modestos comienzos. A veces decimos, híjole, es que tuve que volver a empezar de cero. Es que tuvo que hacer borrón y cuenta nueva. Es que todo lo que ya habíamos logrado parece que no sirvió de nada. Pero Dios te dice, no menosprecies estos modestos comienzos en esa nueva etapa. Y Ageo, Zacarías y Esdras son contemporáneos. Estuvieron en el mismo tiempo y
El propósito de la profecía de Ageo y de Zacarías es animar, que en medio del cambio, aunque pareciera que no, Dios tenía un propósito y ese propósito iba a ser más glorioso que lo que habían vivido hasta entonces. Zacarías 8 del 4 al 6 en el mismo contexto, o sea, la gente dice es que estábamos en Babilonia y allá estábamos bien, o sea, ya habíamos hecho nuestro patrimonio, ya habíamos hecho pues nuestro cochinito, ya vivíamos bien, ¿y a qué venimos? O sea, a una ciudad que está destruida, calles donde no puedes caminar por los escombros, murallas que están caídas, pero Dios les dice, no, es que ustedes están viendo esto, yo estoy viendo una ciudad hermosa, reconstruida, limpia, murallas levantadas, un templo que va a tener la adoración y la alabanza a mi nombre, eso es lo que yo estoy viendo, pero ustedes solo están viendo esto. Entonces, en el versículo 4 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice esto, está escribiendo Zacarías, nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén. En ese momento no se podía porque había escombros. Imagínense viejitos queriendo pasar una montaña de escombros. No se podía, pero ellos era lo que veía, pero dicen no. Nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones y se sentarán juntos en la plaza de la ciudad. No había plaza, pero Dios ya estaba viendo una plaza. Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. O sea, estaban temerosos porque los estaban intimidando. Como muchos de nuestros niños no sales a la calle. Yo me acuerdo que, y yo vuelvo a lo mismo, en mis tiempos salíamos a jugar fútbol a la calle y jugábamos coladeritas y no había peligro. Pero ahorita, ¿cómo están? No salgas, hijo, está muy peligroso. Así estaban ellos, no salgan. Están los moabitas, están los de Edom, están los samaritanos, pueden llegar en cualquier momento, no salgas. Pero dice, Dios estaba viendo otra cosa, dice, los niños y las niñas estarán jugando nuevamente. El Señor de los ejércitos celestiales dice, ahora todo esto te puede parecer imposible. Ahí está. Esto está poderoso. ¿Cómo es tu realidad ahorita? Dios te hizo promesas, yo estoy seguro que Dios te hizo promesas. Dios hizo nacer sueños en tu corazón. Y a lo mejor ibas así, hacia arriba, todo viento en popa, sí lo voy a hacer, todo, y de repente, ¡pac!, cambios. Pero el Señor de los ejércitos celestiales dice, ahora todo esto puede parecerte imposible. A ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios, y te hace una pregunta, a ti te parece imposible, pero Dios te está preguntando, ¿pero será imposible para Él? No, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, no importa cómo esté tu circunstancia en estos momentos de cambio, pudiera ser que tus sueños, pudiera parecer que tus promesas ya no se van a cumplir. Abraham llegó a pensar eso. Pensando lógica, razonable, humanamente, tengo 90 años, mi esposa anda rondando los 70, ya no somos fértiles y Dios me prometió un hijo. A lo mejor estaba hablando en términos espirituales y voy a tener un hijo espiritual y a lo mejor él va a continuar mi legado. Y empezamos a hacernos nuestras ideas y nuestras soluciones, o a lo mejor Dios quiere que sea el hijo con otra persona y empieza a ayudarle a Dios en sus sueños. Pero no, porque aunque para él pareciera imposible, para Dios no es. Y Dios quiere que hoy, en medio de estos cambios que estás pasando, que quizás tus sueños están atorados, no detenidos o borrados. Dios te dice, no, confía, yo ya lo estoy viendo. Yo estoy viendo a esos ancianos caminar por calles despejadas, a esos niños correr, jugar con libertad, porque no tienen miedo, porque están seguros, porque no pueden tropezarse con piedras. Yo los estoy viendo, yo estoy viendo gente en las plazas, yo estoy viendo murallas levantadas que te dan protección, yo estoy viendo un templo donde mi presencia está siendo adorada y alabada. Eso es lo que estoy viendo. Deja de ver
tu realidad. Les dijo a ellos y nos dice a nosotros, ve lo que yo estoy viendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces aceptemos estos cambios con gozo. Punto número 3, vean que es rápido, ya vamos a acabar. Ante los cambios hay cosas que no van a cambiar. Sí va a haber, ya se están pensando, bueno, a ver, ¿va a haber cambios o no va a haber cambios? Ya me confundí, no. Sí va a haber cambios, es parte del proceso, pero hay cimientos que no cambian. ¿Sí? Voy a leer algunas citas y ustedes van a ir entretejiendo o descubriendo cuáles son las cosas que no deben de cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice, bueno, ese modelo de alabanza y de adoración lo estableció David y está en Primera de Crónicas 25. Es un pasaje un poquito largo, no lo voy a leer todo, pero el arca de Dios que representaba la presencia de Dios estaba en una tienda y estaba descuidada y abandonada. Son cosas que pasan cuando los cambios vienen, no todo sale bien. Pero cuando David logra llevar el arca a Jerusalén y quiere destinarle un lugar especial, por inspiración de Dios, él establece un orden y dice el primer versículo del capítulo 25, David y los comandantes del ejército designaron a hombres de la familia de Asaf. ¿Se acuerdan que Asaf lo estábamos leyendo en Esdras? Sus descendientes son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de Asaf. Y después viene una lista larga de nombres. Y en el versículo 6 dice, todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre, de Asaf, mientras tocaba música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf y Jetumi y Gemán dependían directamente del rey. O sea, David estableció ese modelo de adoración. David mandó construir címbalos, trompetas, arpas, esa alabanza y esa adoración, él la mandó construir. También lo que mandó David, si ustedes siguen leyendo el capítulo, parte de las reformas era que nombró a sacerdotes que enseñaran al pueblo la palabra de Dios. Entonces, alabanza, enseñanza, y todo con qué propósito, de sumergirse en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, eso lo estableció David. Uno, alabanza, adoración. Otro, enseñanza de su palabra, de la ley en aquel entonces, y otro, sumergirse en la presencia de Dios. ¿Vamos bien? Ok, ese fue el principio. Estamos hablando de 350, 400 años antes. Ahora, pasan muchas cosas. David hereda a Salomón, Salomón a su hijo Jeroboam, Jeroboam pierde 10 tribus con Roboam, y después viene una decadencia de reyes con sus altibajos. Pero en uno de esos altis llega Ezequías. Dice en 2 de Crónicas 29-25, luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y el profeta Natán. Entonces, nuevamente, hay cambios, pero lo que se restablece otra vez es la alabanza y la adoración. Y entre las reformas de Ezequías estaba nuevamente enseñarles la ley, enseñarles la palabra. ¿Con qué propósito? Llegar a la presencia de Dios. Después viene otra caída y se vuelve a levantar después, quizás el último de los reyes buenos de Judá, que es Josías. Josías era muy joven, pero aún así dice que Segunda de Crónicas 35:1-4.
Dice, bueno, José manda a hacer reparaciones en el templo y ahí encuentran la ley, y esa ley dice, se da cuenta que están haciendo las cosas mal y hace un cambio. Y en el 4 dice, prepárense para su turno según las divisiones de familia de sus antepasados, de acuerdo a las instrucciones que el rey David de Israel y las de su hijo Salomón. O sea, nuevamente, otra cosa que no puede cambiar, la adoración, la alabanza, la enseñanza de su palabra para intimar en su presencia. Vamos agarrándole el hilo, la estructura, lo que no cambia. Llegamos, bueno, después eso se pierde, son llevados al exilio, regresan, y en Esdras 3:10, nuevamente el versículo que leímos. Luego los levitas descendientes de Asaf, ese Asaf que hace siglos había establecido un orden. Hicieron sonar sus címbalos para alabar a Dios tal como lo había establecido el rey David. ¿Qué es lo que había establecido? La alabanza y la adoración, la lectura de su palabra, intimar en su presencia. Hay unos años en los que se para la obra y tiene que venir Nehemías. Y Nehemías 12:44 dice, ellos junto con los cantores y los porteros llevaban a cabo el servicio para su Dios y el servicio de purificación, intimar, santificar, como lo había ordenado David y su hijo Salomón. La costumbre de tener directores para dirigir los coros, de entonar himnos de alabanza y de acción de gracias a Dios, comenzó hace mucho tiempo, en los días de David y Asaf. Nuevamente, intimidad con Dios, alabanza y adoración, lectura de su palabra. ¿Qué nos dice Jesús? Juan 4:23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya llegó, hoy es el tiempo, cuando los verdaderos adoradores, adoración, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo puedes hacer? Con intimidad, conociendo su palabra. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y ese es el tiempo. Podemos pasar muchas cosas y hacer muchas transiciones, pero hay al menos 3 cosas que vemos aquí que no puede cambiar. ¿Cómo adoramos a Dios? Con el corazón, en el espíritu, en la lectura de las palabras y en esa intimidad con Dios. Esas cosas son nuestros cimientos. Y podemos estar aquí ahorita nosotros. Al rato estos niños y niñas van a estar aquí, alimentándonos. Y a lo mejor las formas son diferentes. Habrá otros instrumentos. ¿Se pueden imaginar a sus hijos aquí tocando, no sé si haya guitarra, a lo mejor es tecnología, láser? No lo puedo imaginar. Ya hay instrumentos láser. Habrá más luces, habrá hologramas, la pantalla será diferente, pero lo que no va a cambiar es que van a ser adoradores, van a alabar a Dios con ese gozo y esa alegría, van a estar instruidos en su palabra, no se van a dejar influir por los libros de moda, por esos bestsellers, por esas, a lo mejor ni libros va a haber en esa época, pero por esos libros digitales o no sé qué vaya a haber, pero el conocimiento de la palabra de Dios va a estar presente y la intimidad con Dios va a estar presente. Por eso es que desde ahorita ustedes deben de empujar a esos niños a que estos 3 pilares estén en su vida: alabanza y adoración en sus casas, no solo en el templo. Una cosa que me gusta del pueblo judío, muchas cosas, pero una que les respeto mucho es que transmiten a sus hijos, porque en la Biblia dice, y hablarás de estas cosas cuando estés en tu casa. Los tenían marcados en las orillas de las puertas, mientras vayas en el camino, al levantarte y al acostarte. Y cuando ustedes ven en los evangelios y en las cartas, Jesús dice, habrás oído que en las escrituras decía, no solo de pan y bread, habrás oído que en la palabra decía, habrás oído. ¿Saben por qué dice habrás oído y no habrás leído? Una, porque no había libros, no todos tenían acceso. Otra, no todos sabían leer, pero tenían ese conocimiento porque se les habían dicho sus papás.
Entonces, esos 3 cimientos, alabanza y adoración, conocimiento de su palabra e intimidad con Dios, debe ser el desayuno, comida y cena de sus hijos. Nuevamente, prioridades en su hogar, prioridades. No nada más orar para dar gracias a Dios por los alimentos, porque ni siquiera oramos, solo decimos gracias Padre por los alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús, amén. Y a darle. Y eso sí lo hacemos, porque a veces ya ni eso. Entonces, prioridades. Esos 3 fundamentos, puede venir cualquier cambio, van a haber más. Los vamos a recibir con gozo, sí. Los vamos a ver con los ojos de Dios, sí. Pero esas 3 cosas no van a cambiar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, el último punto. Ahora, ya sabemos, ok Dios, lo acepto. Ya lo estoy viendo, ya estoy viendo esta situación, esta circunstancia, lo veo con tus ojos, te doy gracias y voy a ser feliz en esta nueva etapa de mi vida y voy a comprometerme a mantener firme estos 3 pilares. Ok, perfecto. No sé si sea buena o mala noticia, viene otro cambio después de esto, porque este es un proceso, no nos vamos a quedar allí. Cuando ya estemos acomodados, Dios te va a sacar de tu zona de confort nuevamente. Y dice 2 Corintios 3, 16 al 18. Bueno, desde el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto, ya lo estamos viendo con los ojos de Dios, ya no con nuestra realidad, con nuestra circunstancia, sino ya lo estamos viendo con rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Este cambio te llevó aquí, a una gloria. ¡Qué bueno! Ya la tomamos, estamos en victoria, ya la acepté, ya vi que sí tenías razón y ya estoy bien aquí en esta gloria. Vino otra gloria, de gloria en gloria. ¿Sí? No puedes quedarte, no debes. Cuando pase mucho tiempo y estés en el mismo lugar, preocúpate. Algo no está del todo bien. Pero es que aquí me gusta, es lo que soñé y más, porque así es Dios, Él nos da más de lo que podemos imaginar, pensar o soñar. Aquí estoy bien, tengo lo que necesito y más, sí, pero Dios quiere llevarte a una gloria mayor. 2 Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ese siempre en triunfo es que ganas una victoria, viene un cambio, otro triunfo, te mantiene en triunfo, otro cambio, otro triunfo. Esa es la vida del cristiano. Cuando a veces no lo puedes ver, cuando a veces tu circunstancia es una realidad, porque estás viendo, te estás tropezando con las piedras que no te dejan pasar, estás viendo las murallas que están caídas, estás viendo que donde había un templo ya no hay, lo estás viendo, sí, y tus sentidos no te engañan, pero no lo veas con tus sentidos físicos, velo con los sentidos espirituales. Pídele a Dios que desate su gracia y su favor para que puedas ver con tus sentidos espirituales y vas a ver ese triunfo y ese triunfo y ese triunfo. Y ya para terminar, estamos viviendo en cambios y no porque estemos pasando un cambio de que nuestros pastores están en España y muchos están diciendo, no, es que ya no es lo mismo, otra vez, lo que teníamos antes era mejor. No, es que te acuerdas que cómo predican, sí, y no es que lo de ahora sea mejor o simplemente es diferente, es el proceso que Dios te está llevando, que Dios nos está llevando. Puedes decir, yo no lo pedí, pero es el propósito de Dios para tu vida y tienes que recibirlo con gozo y ver esa victoria, ese triunfo y vivir en esa gloria. Y cuando la disfrutes y puedas decirle, gracias Dios, te alabo porque no me hiciste caso, porque me llevaste más allá y ahora vivo en esta gloria. Gracias.
y estoy listo para lo que viene. Y ese va a ser un ciclo hasta que la luz sea perfecta, ¿sí? Entonces, creo que a veces es normal sentirnos agobiados, sentirnos sin control. A veces es humano y normal, y Dios nos dio sentimientos, pero nos los dio para que en medio de todo eso podamos reconocer que en Él tenemos la estabilidad, la roca que no se mueve. Entonces, si ahorita estás pasando por cambios, a veces son las enfermedades, esas ruinas que tú estás viendo. A veces es un negocio que salió mal, esas murallas caídas. A veces es una depresión o una soledad la que no te deja ver ese templo que está en construcción. No sé cuál sea tu circunstancia, pero la invitación de Dios para tu vida es que lo veas como lo está viendo. Esas calles parejitas y bien pavimentadas, esos muros levantados y reforzados, ese templo glorioso que es Jesús en tu vida resplandeciendo. Velo con los ojos de Dios y tendrás una gloria y otra gloria y otra gloria, y vivirás en victoria y otra victoria y otra victoria.